Últimamente lo que hemos visto son las medidas de tendencia central. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es la moda? ¿Cómo los datos tienden hacia el centro, hacia lo normal, hacia el promedio? Lo que no hemos visto son lo que le llaman medidas de dispersión. ¿Cómo los datos están separados del promedio? En este caso, como a manera de ejemplo, lo que estoy utilizando son automóviles y sus precios. Ahora, el automóvil promedio de los que yo seleccioné que circulan en Guadalajara tiene un precio de más o menos 200,000 pesos, ¿ok? Ahora, tenemos automóviles muy en los extremos. Tenemos este Audi R8 que vale 1,030,000 pesos. A veces valen más. De hecho, este precio me lo saqué para que funcionaran las cosas. Y tenemos esta chatarra que vale 10,000 pesos. Y tenemos muchos otros automóviles que están de estos lados que sumados todos nos da un promedio de 200,000 pesos. Pero ¿qué sucedería si nosotros quisiéramos saber en realidad cuánta diversidad de carros hay, cuánta diversidad de carros y de precios hay circulando en las calles? Ok, tenemos la primera opción para hacer eso es hacer esta cosa que se llama desviación del promedio. La desviación del promedio es simplemente, y se los voy a dar en términos algebraicos para asustarlos primero, x menos x testada. Esta x que representa cualquier variable que estamos utilizando. En este caso, el precio del automóvil. X testada siempre va a representar el promedio de esa variable. En este caso, el promedio del precio del automóvil. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la desviación del promedio del Audi, lo único que vamos a hacer es agarrar su precio, 1,030,000, y restárselo o restarle el promedio, 200,000 pesos. Eso nos va a dar la friolera de 830,000 pesos, ¿ok? Esa es la desviación del promedio del Audi. Por otro lado, este pedazo de chatarra, podemos decir lo mismo. Agarramos el precio de 10,000 pesos y le restamos los 200,000 del promedio. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar menos 190,000 pesos de desviación. Este menos, ¿por qué lo tenemos que incluir? Porque significa que la desviación va para abajo. Que este carro chatarra está en una categoría menor o que está a la izquierda del carro promedio que ves circulando en las calles. Ahora, esta desviación del promedio no nos sirve de mucho por sí sola. Esta desviación del promedio es solo para saber individualmente qué tan lejos está este Audi o esta chatarra del carro promedio que circula por las calles. Nosotros queremos saber un poquito más. Entonces nosotros querríamos, tal vez sería útil saber cuál es y bajo riesgo de perderlos, el promedio de las desviaciones del promedio, para saber qué tan lejos están los carros en general, los demás carros, de este carro promedio que tenemos aquí. Y para eso tenemos el concepto de varianza. Ahora, fíjense, me voy a ir a Excel donde tengo compilada una lista de carros y sus precios. Los precios no son muy exactos. Pero aquí tenemos desde un Audi R8, pasando por un Fit, un Versa, todo eso, hasta la chatarra que pueden ver acá de este lado. Nosotros, en este Excel, vamos a empezar calculando la desviación del promedio. Como les había dicho, era el precio del carro, o la variable, menos el promedio de todos los precios, o el promedio de la variable, o X testada, en términos algebraicos. Si se fijan, era el precio del carro menos el promedio, y el promedio es el que fijan a la hora de arrastrar, y así ya nos da. Ok, si se fijan, tenemos que el Audi se desvía bastante del promedio, mientras que tenemos otros carros como un bocho usado o la chatarra que se desvían mucho pero para abajo. Ahora, si nosotros quisiéramos sacar el promedio de esto, pues el problema es que no se puede. ¿Por qué? Porque si empezamos haciendo la suma, que es el prerequisito para sacar el promedio de todo esto, nos va a dar ¿con qué? Nos da 0 de resultado. Entonces no podemos sacar un promedio de eso. Se cancelan los carros que están más caros con los carros que están más baratos que el promedio. ¿Cómo podemos hacer para ver exactamente qué tan dispersos están los automóviles? Fácil, utilizando este concepto que se llama varianza. La varianza resuelve ese problema que tenemos haciendo las desviaciones al cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a hacer esta desviación que tenemos y la vamos a elevar al cuadrado, lo cual nos da una monstruosidad de número. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con todas ellas.
Una vez que tenemos eso, vamos a dividir la suma de todo esto entre... Vamos a primero sumar todo esto y ahora lo vamos a dividir entre la cantidad de carros que tenemos, ¿ok? Vamos a hacer 12. Entonces vamos a hacer esto entre 12. Si se fijan, la varianza muestral nos da una cantidad ridícula, ridícula. ¿Por qué? Porque nos da 65.816.666.000 pesos. ¿Nos sirve mucho eso? No, no exactamente. Pero para lo que sí nos sirve es para calcular el siguiente paso, que sería la desviación estándar. La desviación estándar es lo mismo que la varianza, salvo que le vamos a sacar raíz cuadrada. Y ahora sí, ya nos da un número bastante más decente, bastante más ajustado a lo que tenemos. Tenemos que tener un promedio de 200,000 pesos con una desviación estándar de 256,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de los automóviles valen 256,000 pesos más que el promedio o 256,000 pesos menos que el promedio. Ajá, ¿y cuál es el problema aquí con esto? ¿Cómo puede un automóvil valer 256,000 pesos menos que el promedio? ¿Significaría que el automóvil vale menos 56,000? ¿Nos están regalando por utilizarlo? ¿Nos están regalando dinero por utilizarlo? No. El problema aquí es que tenemos este Audi R8 que nos está sesgando la muestra hacia arriba. El Audi, si se fijan, está muy, muy, muy por encima del precio de estos automóviles. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es suprimirlo. Y ahora sí ya nos da algo bastante más sensato. Un promedio de 124,000 pesos al precio del carro, con una desviación estándar de 56,000. ¿Y eso qué significa? Bueno, la desviación estándar es lo más útil de todos los parámetros de dispersión. Finalmente nos significa que la gran mayoría de los automóviles van a caer a más 56,000 o menos 56,000 pesos de este promedio. Mientras más grande sea la desviación estándar, más dispersos tienen los precios. Si volvemos a incluir el Audi R8 dentro de los precios, de nuevo, la desviación estándar se dispara porque incluimos el Audi R8 porque está muy, muy, muy disperso del resto de los automóviles.